Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo trabajamos la selección de un archivo utilizando la herramienta de Power Query, una herramienta que también está como parte de los elementos avanzados del Excel que nos van a permitir poder trabajar con diferentes fuentes y poder hacer un modelamiento y tener más características para mejorar la información que luego lo vamos a llevar al Power Pivot. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy Microsoft Certified Trainer y estoy asignado para este video. Muy bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener disponible el archivo Final Sample que lo han descargado de la consola de este curso. Igualmente el archivo Connection, que es la que estamos trabajando para el día de hoy. Muy bien, entonces para eso vamos a ir a la pestaña Datos, y en la pestaña Datos, en el lado izquierdo, vamos a ver que tenemos un botón llamado Obtener datos del grupo Obtener y transformar datos. De acuerdo a la versión del Excel, lo vamos a encontrar acá al final o de repente por aquí, en el lado derecho de este grupo. Ok, pero es lo mismo. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, diferentes opciones. Eso nos va a permitir poder conectarnos desde un archivo de forma individual. Por ejemplo, archivos de Excel, archivos de texto o CSV, archivos XMLS, JSON, alguna carpeta para poder obtener todos los archivos que tiene esa carpeta y poder trabajarlo ya sea en un anexo o combinación. O igualmente una carpeta en SharePoint, que es una plataforma que viene en el servicio de Office 365. También vamos a encontrar que podemos conectarnos con diferentes fuentes de datos. SQL en On-Premise, tenemos Access y también tenemos ahora SAP HANA. Desde la plataforma de Microsoft podemos conectarnos con una base de datos en Azure o como solución nada más. Y tenemos otra fuente que podríamos trabajar si fuera necesario. Desde los servicios de línea podemos trabajar con una lista en SharePoint, que es como una hoja de cálculo. Podemos conectarnos con Excel Online para traer los buzones, hacer inventario, estadísticas de usuarios con licencias. Desde Dynamics 365 también para ver los reportes de la satisfacción a los clientes, de las propuestas entregadas, del stock que tenemos, del área de marketing, etc. Y también tenemos ahora Salesforce, que es también un servicio de facturación de marketing, que es una solución de terceros. Y de otras fuentes tenemos desde una tabla, desde una página web, desde un Microsoft Query, una lista de SharePoint, una fuente o data. También podemos conectarnos con directorio activo desde On-Premise, correcto, y diferentes opciones más. Y a la hora de realizar combinar, podemos hacer una combinación o podemos anexar. Y luego también tenemos lo que es iniciar desde Power Query, que es la consola donde vamos a trabajar luego. Configuración de orígenes son todas las conexiones que hemos hecho y opciones de consulta para ver los permisos y credenciales que hayamos hecho con servicios que lo solicitan, que normalmente son de la nube. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una conexión con un archivo y empezar el modelamiento desde Power Query. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a la opción desde un archivo y vamos a seleccionar desde un Excel. Ok, vamos a dar un clic. Va a salir la ventana de explorador y tenemos que buscar este archivo que lo han encontrado en la plataforma Financial Sample. Correcto, lo vamos a seleccionar, vamos a darle importar. Muy bien, luego vamos a ver esta ventana. En esa ventana vamos a tener diferentes tipos de opciones, como por ejemplo vamos a ver que ya tenemos el archivo y no visualiza la tabla o el formato de tabla que tuviera nuestra tablita. Vamos a seleccionar financiero y
vamos a ver en el lado derecho una vista previa. Vean, ahí está. No va a mostrar toda la información que tiene esta tabla. Tiene un límite de registros y también un límite de columnas. Por eso es una vista previa, para ver qué es la información que nosotros necesitamos. Además, si nosotros tuviéramos que seleccionar más de una tabla o más de una opción, tenemos aquí en la parte superior el ítem que dice seleccionar varios elementos. Entonces lo marcamos y podemos seleccionar uno u otro. Luego tenemos opciones de presentación, donde si ingresamos podemos ver que podemos deshabilitar la vista previa. En nuestro caso siempre lo vamos a dejar en visible o habilitado. Ok, muy bien. Luego en la parte inferior vamos a encontrar diferentes botones. Vamos a encontrar el botón cargar y aquí a la hora de ingresar tenemos dos opciones. Vamos a ver esas tres opciones que nos dan: cargar, cargar en y transformar datos, para ver cómo se comporta. Muy bien, entonces vamos a darle un clic al botón cargar y vamos a ver que lo que va a hacer es llevar esa tabla a la ventana de Power Pivot. Vamos a ver en el lado derecho que sale un panel en la cual ha mencionado que se ha hecho la conexión. Tenemos 700 registros que ya han sido llevados al Power Pivots. Tenemos acá una vista previa. Tenemos el listado que son de 13 columnas, cuál ha sido la última actualización, el estado de carga, orígenes de datos, la ventana de hoja de cálculo o hacer la edición, que es lo mismo que ingresar a la ventana Power Query. O podemos eliminarlo si es necesario. Y esta es la ruta donde está el archivo original, que es la fuente. Ok, entonces vamos a ingresar a Power Pivot para ver que la información ha sido llevada correctamente. Ingresamos a la pestaña Power Pivot. En el lado izquierdo tenemos el botón Administrar y le vamos a dar un clic. Y listo, vean que ya tenemos la información. No vamos a hacer ningún cambio aquí porque el tema que tenemos que ver en este módulo es Power Query. Entonces vamos a ir a la pestaña Datos y en el lado izquierdo vamos a ingresar al botón Obtener datos y vamos a darle un clic a Iniciar desde Power Query. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, una vez que ingresamos, vamos a ver que tenemos esta ventana. En la parte superior tenemos nuestras pestañitas: Inicio, Transformar, Agregar columnas y Vista. Ya poco a poco vamos a manejar algunas de ellas. En el lado izquierdo tenemos las consultas, que son las tablas que han traído. En el medio es la vista de todas las columnas y registros que tenemos o que vamos a trabajar. En el lado derecho tenemos la configuración de la consulta, donde vamos a ver el nombre de la consulta. Lo podemos cambiar. Por ejemplo, acá vamos a poner en hacemos el cambio, listo. Y luego aquí tenemos pasos aplicados: la conexión origen, la navegación y el tipo de cambio. Esto es como una lista de todas las acciones que nosotros hacemos en este panel. Y aquí podemos también deshacerlo. Es como un control Z. Acá vamos a ver todas las acciones que hemos trabajado: eliminación de columnas, separación de columnas, cambios de formatos, etc. Entonces acá podemos eliminar uno que ya no lo queremos y de esa manera borramos esa acción. Ok, muy bien. Entonces voy a salir de aquí. Muy bien. Vamos a ver los otros dos botones que habíamos mencionado, que son dos botones que nos faltan. Vamos a ingresar obtener datos. Vamos a ir nuevamente desde un libro. Nuevamente voy a seleccionar el archivo. Nuevamente vamos a seleccionar financiero. Y ahora ya hemos visto cargar. Van a ver que directamente va al contenido de la ventana de Power Pivots. Y si queremos editarlo, podemos hacerlo con Power Query. Muy bien, ahora, ¿cómo trabaja con la opción cargar en? Vamos a dar un clic
y vamos a ver que nos sale esta ventana. Esta ventana nos va a preguntar si esa tabla que hemos visto en la vista previa lo queremos llevar a una tabla de una hoja Excel, que quiere decir que lo vamos a pegar dentro de una hoja, o de repente llevarlo hacia una tabla dinámica para poder trabajarlo, o llevarlo a un gráfico dinámico, o de repente solamente crear una conexión con el contenido de esa tabla y llevarlo al modelamiento de datos. Por ejemplo, si yo quisiera llevarlo al Power Pivots, selecciono crear solo una conexión y le digo agregar estos datos al modelo de datos, que significa que iría directamente a la ventana de Power Pivots. Muy bien, vamos a ir a Power Pivots, administrar, y acá tengo la nueva tabla. ¿Correcto? Muy bien, vamos a salir. Nuevamente vamos a ingresar a datos, obtener datos externos desde un archivo. Nuevamente vamos a seleccionar el archivo que estamos trabajando, Financial Sample, importar. Nuevamente vamos a seleccionar nuestra tabla y ahora seleccionamos transformar datos. Como su nombre lo indica, lo que vamos a ver es la ventana de Power Query para poder hacer todos los cambios necesarios para que Power Pivot tenga la información ya depurada y los campos necesarios para trabajar. Ok, entonces vamos a darle un clic. Muy bien, y vemos que nuevamente hemos regresado a la ventana de Power Query. En el lado izquierdo tenemos las consultas, vamos a maximizarlo. Ahí tenemos las 3 consultas que hemos trabajado. Perfecto. Muy bien, una vez que tenemos esta información, vamos a ver que en la parte superior, en la pestaña Inicio, vamos a encontrar el botón que dice cerrar y cargar, y nos da dos opciones, cerrar y cargar, pero eso lo llevaría a una hoja del Excel, o cerrar y cargar en, que significa que vamos a decirle que lo vamos a llevar a la ventana de Power Pivots. Vamos a marcarlo, vamos a decirle que debe ser crear solo una conexión y vamos a marcar agregar estos datos al modelo de datos. Entonces es importante que seleccionemos correctamente crear solo una conexión y marcar agregar estos datos al modelo de datos. Vamos a darle a aceptar. Muy bien, a ver, vamos a esperar. Sí, perfecto. Vamos a ir a la ventana Power Pivot, vamos a ir al botón administrar y ya tenemos la tercera tabla. ¿Correcto? Son los mismos, pero queríamos saber cómo funcionaban cada uno de ellos, por lo cual estamos indicando los pasos y cómo lo vamos a poder visualizar. Ok, muy bien, vamos a cerrar, listo. Entonces vamos a regresar a la ventana de Power Query. Vamos a ir a la pestaña datos, en el lado izquierdo obtener datos, y vamos a ir al botón o al ítem llamado iniciar editor de Power Query. Y ahora el siguiente paso es trabajar con la información que tenemos. Muy bien, algunas opciones que vamos a poder trabajar, por ejemplo, aquí en la tabla financiero, vamos a ver que podemos trabajar con columnas con fechas. Y acá tenemos dos opciones interesantes que podríamos trabajar. Por ejemplo, en la columna fecha vamos a ver esta información y vamos a encontrar en la pestaña transformar, en el lado derecho, el botón llamado fecha, y también vamos a encontrar en la pestaña agregar columnas otro botón fecha. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que transformar, si nos dirigimos a fecha, vamos a poder cambiar la apariencia de esta columna.
Por ejemplo, vamos a ver que tenemos una fecha con formato corto y si no dirigimos al botón fecha, lo vamos a años y de repente yo quiero cambiar la apariencia de esta columna y ver solamente año. Como ven, ha cambiado el formato completo. Ya no está la columna, mejor dicho, la apariencia de fecha, sino año. ¿Correcto? Entonces, a diferencia de agregar columna, transformar lo que hace es cambia la visualización. Muy bien. En el lado derecho vamos a ver que pasos aplicados. Tenemos un nuevo ítem que dice año extraído, que es el paso que hemos realizado. Lo interesante, como les había mencionado, es que son todas las acciones que nosotros hemos hecho en esta consulta se van a visualizar aquí en el orden que lo hemos trabajado. Entonces, si este año extraído ya no lo quiero trabajar, entonces llevamos la flecha al mouse sobre la X que está en el lado izquierdo y lo seleccionamos. Como ven, elimina ese paso y lo regresa al estado anterior. Es como un control Z del Excel. Muy bien, pero ¿cómo se comporta agregar columnas? Vamos a ir y en el lado derecho también encontramos el botón fecha. Pero a diferencia, si ingresamos y vamos a año, vamos a ver que dice también el ítem de año, inicio del año o fin del año. Lo seleccionamos y lo que va a hacer es agregar una columna. No está cambiando la apariencia de la columna fecha, sino agrega uno nuevo y lo tenemos visible. Por ejemplo, si de esta columna yo quisiera poder visualizar una nueva columna, pero que se vea, veamos acá en meses, vemos acá el número del mes y aquí vamos a encontrar nombre del mes. Es algo interesante que podemos trabajar, que nos van a ayudar para poder utilizarlo para poder agrupar por meses las ventas o transacciones que hemos realizado en cierto periodo. Muy bien, lo seleccionamos y vamos a ver en el lado derecho, al final, que ya tenemos una columna llamada nombre del mes. Y vean el nombre completo. ¿Correcto? Es algo interesante que podemos trabajar. Luego, otra característica interesante, ¿ok?, es la de poder hacer también filtros. Acá, por ejemplo, podemos hacer filtros de la información que queremos ver. Y también vamos a poder encontrar el cambio de formato. Por ejemplo, acá tenemos la columna de precio, que son las ventas. Y aquí podemos cambiar también en transformar. Vamos a ingresar a cualquier columna y aquí vamos a decirle que sea el tipo de moneda. Le damos un clic y listo. Vamos a ver que el símbolo de moneda no se agrega dentro de cada celdita, por decirlo de alguna manera, sino aquí el iconito me dice que ella tiene el formato de moneda. Muy bien. Luego, otro punto interesante es que, por ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla. Voy a seleccionar, por ejemplo, Discount Band. Voy a seleccionarlo y de repente esta columna ya no lo quiero trabajar. Entonces le damos clic derecho y vamos a ver diferentes tipos de opciones. Y aquí vamos a ver una que dice quitar. Lo que va a hacer es eliminar esta columna. ¿Correcto? Otra opción que tenemos, por ejemplo, vamos a seleccionar algunas columnas. Estas tres. Listo. Vamos a darle clic derecho y vamos a ver otro que dice quitar otras columnas. ¿Qué significa? Que las tres seleccionadas son las únicas que se van a quedar y el resto de columnas restantes van a ser eliminados. Le marcamos y nos quedamos con las tres columnas. ¿Ok? Puede ser columnas consecutivas o separadas. Vean, voy a eliminar el último paso. Puedo tener columnas separadas, vean, presionando la tecla control.
marco cualquiera, clic derecho. A ver, se marcó. Quitar otras columnas. Y solamente me quedo con estas tres. ¿Ok? Entonces también podemos hacer la eliminación, mejor dicho, selecciono las tres columnas continuas, elimino el resto, o también puede ser columnas separadas. ¿Ya? Vamos a eliminar el último paso. Listo. Como vamos viendo en este módulo, voy a enseñarles otras características ya de acuerdo a los ejemplos que tenemos planificado. Muy bien, entonces de esa manera ya tengo esta tabla modificada. Ven, tenemos años y nombre del mes. Y vamos a ir a la pestaña Inicio, cerrar y cargar, y le doy cerrar y cargar. Porque ya está incluido en el Power Pivot, solamente estamos refrescando. Vamos a regresar a la pestaña Power Pivots. En el lado izquierdo, Administrar. Vamos a ir a Financiero. Y vamos a ver que tenemos año y tenemos nombre del mes. Vean, aquí ya no he utilizado la función .format, sino solamente ya tenemos la data. Interesante, porque de esta manera en Power Pivot ya no nos llenamos de funciones DATS, sino ya está depurado en la consola de Power Query. Perfecto. Muy bien. Y por último punto, vamos a darle su formato corto. Excelente. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo seleccionar un archivo de Excel y cómo hacer el modelamiento de datos con algunas primeras opciones. Ya luego vamos a ver el resto de ellas de acuerdo a los ejercicios. Aquí vamos a habilitarlo. Listo. Muy bien, entonces ya luego vamos a continuar con el siguiente punto.